Este cuento es tan turbio que en una de esas nos banean el video. Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión del Club de Lectura. Esta vez lo utilizamos para comentar el cuento Tripas de Chuck Palahniuk. Fue una lectura complicada porque es gore, inquietante y escatológica, pero dimos nuestro mejor esfuerzo para desentrañar el valor literario de este clásico contemporáneo de la literatura estadounidense. En el video encontrarán un análisis del autor y su contexto, así como una sinopsis del cuento y después la conversación con la comunidad. Así que si les gustan las historias turbias han llegado al lugar correcto. Comencemos con el club. Esta semana tuvimos un cuento algo inesperado, que Terartes que anda por aquí fue quien eligió eso y el que salió ganador. Salió el cuento de Tripas de Chuck Palahniuk. Ahora, no sé qué tan familiarizados están con Chuck Palahniuk, qué tanto lo conozcan, porque es un autor de culto a nivel internacional y particularmente en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es toda una celebridad, aunque su historia es bastante curiosa. Y tal vez de nombre a algunos de ustedes no les suenan, pero conocen su obra más famosa, porque su obra más famosa ha sido como estrellato de la cultura popular. Y supongo que los que leyeron más o menos se enteraron, pero si no, o sea, Chuck Palahniuk es el autor de El Club de la Pelea, ¿no? Tal vez no hayan leído la novela, pero todos hemos visto la película, o casi todos hemos visto la película, con Brad Pitt y Edward Norton y Helena Bonham Carter. Y justo la fama de Chuck Palahniuk viene mucho a raíz de la película. Y ahorita vamos a ver porque dice el zapato, con razón, es vatos siendo vatos. Hay una cosa muy curiosa con Palahniuk y ahorita lo vamos a comentar. Pero Palahniuk, o sea, conforme ha crecido su fama, es como un escritor muy FIFA. O sea, en el sentido, no por lo que escribe, sino por mucha parte como de su fanbase. Pero curiosamente, creo que es como de estas cosas que ya hemos hablado alguna vez en Bully Magnets, como de estos universos de la fifez, que en realidad no necesariamente son fifos en sí mismos, sino que le pasa, ¿no? O se lee de esa manera o se entiende. Cierto, Javier Charles, no se habla del Club de la Pelea, estoy violando las reglas. Pero es curioso el caso. Yo debo confesar que hasta hace unos pocos, o sea, sabía de él, ¿no? Dice Dormestido, entra en el club de los autores y de obras malentendidos por FIFAs. Un poco creo que sí. Creo que sí entra un poco por ahí. Pero es que lo que tiene Chuck Palahniuk es que tiene un estilo muy crudo de narrar las cosas, ¿no? Y es como entre decadente, fantástico, pero también muy sórdido y como muy a ras del suelo. Es un escritor particular con un estilo muy propio, ¿no? Entonces hay que reconocérselo. Yo no era tan familiar a él, de hecho sabía de su existencia, tenía la idea de algunos libros. Nunca lo había leído a fondo y me faltaba un poco de información de él, pero a raíz de la lectura de esta semana fue como ¡ah, la biblioteca! Fue como hay que investigar, ¿no? Un poco de él. Y está muy interesante, en realidad está muy interesante. Claro, Adenoid, pasa, por favor. Pasa y siéntate al fondo del salón. Entonces, ¿quién es? ¿No? O sea, porque Chuck Palahniuk está... De hecho es el primer autor vivo, ¿no? Del que hemos tenido aquí en el club. O sea, actualmente aún vive. Nació en los 60s. Entonces es también como Generación X la película. Y tiene una historia particular porque en realidad él sí viene así como pues, de la nada, básicamente, ¿no?
O sea, Chuck Palahniuk nació y creció en Portland. O sea, es así como donde no hay nada en este mundo. Y viene como de una familia, ya saben, como esta onda. O sea, es como descendiente ucraniano, pero en realidad ya es súper gringo. Y ya saben, o sea, creció en una familia. No, no es Nepo Baby, nada, nada. O sea, Chuck Palahniuk no es nada Nepo Baby. Al contrario. De hecho, su familia era bastante pobre, ¿no? Bueno, pues ya saben, como esta onda como muy gringa, como de bajos recursos. De hecho, vivía en un camión, ¿no? ¿Cómo se llaman? Que manejas y vives ahí, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Hola Sheldon, muchas gracias por hidratación, claro, no lo olvidaré. Exacto, un remolque, Zapato, gracias, un camper remolque. Desde que era niño, pero al parecer como que desde niño era como un niño como muy observador y con mucha imaginación. Y pronto, como en su hacer cotidiano, pues empezó a leer y le entró la obsesión de la literatura, ¿no? Básicamente es como que lo picó el bicho de la literatura y desde muy joven quiso escribir, ¿no? Quiso escribir y como mucha de la gente que quiere escribir, pero pues no sabe ni por dónde empezar, también estudió periodismo, ¿no? O sea, tuvo ahí como una carrera de periodismo, aunque, insisto, todo como de bajos recursos y al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba de varias cosas, ¿no? Y parte como... es redneck, podríamos decirlo un poco, más o menos. Entonces como que al mismo tiempo trabajaba, ¿no? Y tenía unos trabajos súper raros porque trabajaba arreglando camiones, por ejemplo. O sea, medio estudiaba, luego escribía, ¿no? Escribía en el periódico local de Portland, así como lo que pedían, anuncios. Trabajaba, arreglando camiones diésel. De hecho, él escribió como varios de los manuales de la empresa donde trabajaba, ¿no? También se dedicó mucho tiempo a hacer, como trabajar como en asociaciones de trabajo comunitario. Y trabajaba pues con gente de bajos recursos, con gente en plan con problemas de adicciones, de homeless, ¿no? En mucho como este tipo como de reuniones tipo AA. Beto, muchísimas gracias por el follow, bienvenido, muchas gracias. Pero todo ese tiempo él seguía como esta onda de tengo que escribir, ¿no? O sea, dice Gustavo, ojalá hubiéramos invitado. Pues parece que sí se deja invitar bastante. No sé si hubiera venido a nuestro club de lectura, pero parece que sí es algo accesible, con todo y que es una celebridad, porque lo invitan a un montón de lados. Y lo que tiene, y aquí es también algo curioso, porque hasta ahorita de los autores que hemos visto es como cómo empiezan a escribir, ¿no? Sí, el periodismo es parte de, pero lo que lleva como a Palahniuk a escribir de otra manera es porque se aficiona a los clubs de escritura, ¿no? A los talleres de escritura creativa. Ahí en el mismo Portland anda buscando pues gente que se reúne y se enseña a escribir, ¿no? Entonces como él es groupie o sea, le gustan los grupos de literatura y de escritura creativa y se va metiendo a varios, ¿no? Y tiene, por ejemplo, una anécdota chistosa porque en el primer como taller de escritura en el que se mete, es como con una profesora, pero que es una escritora, no recuerdo su nombre, pero es como una escritora. Entonces, en este club con esta escritora, pero es una escritora como pequeña, como muy local, y tiene un grupo de taller de escritura al que asisten un montón de adultos mayores y ya saben, como señoras, como que tienen ahí alguna idea, y pues escriben sus anécdotas, y desde ese momento Palahniuk hacía historias bastante sórdidas. El caso es que él cuenta que después de varios meses de estar en este club de escritura, en este taller, es taller, no club, es un taller de escritura, un día la profesora se le acerca y le dice: mira, vato, la neta es que tienes talento,
pero tus historias están bien hardcore, están bien oscuras y malviajas a los viejitos de aquí, ¿no? Y le dijo que pues, lo expulsó del taller, literalmente le dijo, vato, asustas a los clientes, ¿no? O sea, estás muy heavy y los viejitos se malviajan contigo, ¿no? Y entonces deja ese club, bueno, ese taller, y encuentra otro, ¿no? Que al final de cuentas va a ser lo que lo va a formar. Lo que también es muy curioso, porque por lo general, o sea, todos tenemos como esta idea de los talleres literarios, pero son como pocos escritores los que hayan, como que por lo general digan que su vocación literaria nace o surge o se crea desde un taller literario. Y Palahniuk insiste en que él es producto del taller, ¿no? O sea, él es producto de un taller de escritura literaria. Que se une, es un taller que empieza un escritor también super edgy, underground, que llega justo a Portland. Déjenme leerlo porque este sí lo tuvo que buscar porque se me ha olvidado el nombre 1000 veces. Que se llamaba Tom Spanbauer. Tom Spanbauer, ¿no? Que este vato era un escritor underground que es ahí medio bohemio y hacía estos talleres para impulsar como un estilo, ¿no? Que le llamaba minimalismo, ¿no? Es como minimal, ¿no? Y la idea de este taller es que, bueno, de este estilo y que fomentaba este escritor, era como crear un estilo literario y un poco como que Hola Mishi, gracias Mishi, gracias y bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar de un cuento que tal vez nos banee de Twitch, pero vivimos al límite en nuestra ñoñería. Y la idea de este como estilo minimalista un poco es como narrar de una manera muy directa, ¿no? Como sin tapujos, como sin prejuicios y desde el cuerpo, ¿no? Uno de los principales como ideas de este escritor y de este taller literario es que para que la escritura sea eficiente hay que hablar desde la corporalidad. Un poco como la filosofía que hay detrás es que todos tenemos cuerpo y todos nos podemos identificar con las cosas que le pasan a otros cuerpos. Ahora sí que literalmente muy visceral, ¿no? Visceral, ¿vieron lo que hice ahí? Y esa es como la filosofía, que si tú hablas desde el cuerpo y para el cuerpo, creas una conexión con el escrito muy eficaz. Hasta este momento, Chuck Palahniuk, pues era como un poco, nos ha pasado a los que nos gusta hacer como que escribimos, pues el dude literalmente solo leía, no tenía técnica y solo escribía él como podía, tenía ideas. Y él cuenta que en este taller un poco le abrieron así, lo iluminaron. Estaba que él aprende aquí, ¿no? Es como dice, wow. Y es muy chistoso porque al parecer como que Palahniuk era muy aplicado. Así me lo imagino sentándose en el fondo, así con su libreta, porque el dude se voló de emoción con todos estos tips que empezó a recibir en este taller. Y cosas que un poco ya hemos hablado, ¿no? Clásico de talleres literarios, como de no uses demasiados adjetivos, no cuentes las emociones, sino plantea las situaciones, no cuentes, muestra. Entonces, cosas que tal vez parecen básicas, pero Palahniuk decía, yo no tenía idea de esto, yo nací en un camper, me gustaba la literatura y no sabía cómo hacerlo. Y cuando conocí a este dude, a Tom Spanbauer, fue como me abrió. Y entonces el dude se volvió súper aplicado y empezó a escribir obsesivamente
pero casi siguiendo a pie puntillas, pues como estas reglas del taller, del minimalismo, de su profesor. Y además imagínense, es un escritor underground el que lo organiza, entonces es pura gente súper rara, ¿no? Bohemia, Portland, gringos. Pero además el taller está dirigido como a un nivel bajo de la sociedad, ¿no? Como medio marginal. Entonces de ahí también se puede entender un poco de dónde va saliendo, ¿no? De dónde va saliendo como todo su estilo. Al mismo tiempo, mientras está en este taller, Palahniuk está en estos trabajos como, les digo, como trabajando con gente en situación de calle, en adicciones, etc. Y empieza un poco a tomar nota de cómo se comporta esta gente, cómo funcionan las reuniones de AA, cómo funcionan las dinámicas de ayuda, de apoyo, y un poco a observar a esta gente, ¿no? A esta gente que por lo general vive en la marginalidad. Y de ahí pues nace su inspiración, y esto lo junta con la idea de la corporalidad de este minimalismo, ¿no? Y Palahniuk desde ese momento él dice que por eso sus historias siempre se van a tratar de violencia, de sexo y de enfermedad y dolor, ¿no? O sea, un poco esas son como sus... Porque ahí atraviesa el cuerpo con sensaciones que, según su perspectiva, nos pueden llevar como a cuestiones mucho más profundas del ser humano, ¿no? Casi existenciales. Aunque también escribe con muchos trucos, y lo escuché varias entrevistas con él. Y él dice que él es efectista, ¿no? O sea, literalmente tiene sus trucos bajo la manga. Vamos a un comercial. Los que no estén suscritos, no se vayan, no se preocupen. Voy a bajar el ritmo para que cuando regresen no se hayan perdido nada. Así que no se vayan si les toca comercial de Twitch. Si siguen aquí conmigo, pues continuamos. Y entonces dice, esas son como mis directrices. Y voy a escribir y tengo mis trucos para hacer que el lector se involucre conmigo. Y para él, la manera de que te involucres con él, parte muy importante es el escándalo, ¿no? No en un sentido como chismosón, sino en una cosa de que es muy impactante el escándalo de lo que estás leyendo. Y puede ser como desagradable, puede ser como... Incluso él dice que repeler, ¿no? Así como que estás leyendo y volteas así como la cara, como diciendo, no quiero saber nada de esto. Pero es su cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, en este taller, Palahniuk se pone loquito y con sus experiencias empieza a escribir cuentos. Que por cierto, y esto va muy ad hoc, aunque tiene novelas, ¿no? Y novelas muy famosas como El Club de la Pelea. Chuck Palahniuk dice que su género narrativo favorito es el cuento, la historia corta, ¿no? Y él ha escrito mucho cuento. Y empezó escribiendo cuentos, ¿no? Y entonces empezó a escribir un montón en este taller. Y algunos de sus cuentos empezaron a funcionar y empezaron a ser publicados en revistas. E incluso le empezaron hizo como su primer libro. De hecho, el Club de la Pelea, dato curioso, nació como un cuento, ¿no? O sea, hay un cuento del Club de la Pelea que se escribe antes de la novela. Que de hecho el cuento es como la parte de las reglas, justo de primera regla del Club de la Pelea. No se habla del Club de la Pelea. Como que esa parte es el cuento. Y escuché una entrevista donde él decía que en realidad, más que tener una historia, cuando él hizo ese cuento, fue experimentar con el lenguaje. Se le antojó escribir un cuento que tuviera la estructura de un decálogo, ¿no? De reglas. Y así nació esta idea. Se le publicó incluso el cuento. Y empezó a tener algo de renombre, ¿no? O sea, empezó a tener algo de renombre. Le empiezan a publicar. Pero pues sigue siendo como un escritor pobre y desconocido, ¿no? Que escribe de hobby mientras tiene su trabajo de oficinista.
el cuento tiene buena recepción entre su círculo y entonces lo convierte en novela. Y la novela se publica, ¿no? Y es un fracaso de ventas. Nadie la lee. ¿No? Nadie quiere saber nada de Chuck Palahniuk. De hecho, le pagaron casi como 3 varos. Así por de adelanto. No, le va muy mal, ¿no? O sea, nadie lee su nadie lee. Pero pero pues ahí, ¿no? Empieza a ganar un poco de fuerza, pero como entre el mundo underground. No es un éxito editorial la novela en ningún momento. Pero bueno, en Estados Unidos también, por ejemplo, los guionistas y Hollywood pues andan buscando siempre nuevas historias que adaptar. Y el caso es que el libro llega a manos de la productora, de una productora, que dicen, mira, esto está padre, ¿no? Es como que esta es una buena historia. Mira, qué interesante este dude. Estaría bueno hacerla un guión. Y entonces se trabaja como guión el Club de la Pelea. Y el asunto es que David Fincher, el director, le encanta y decide él dirigirla. Y la película se produce, pues les digo, con un elenco de alto vuelo, ¿no? O sea, está Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, bastante jóvenes todos, todavía no en su boom máximo. Pero Brad Pitt creo que ya estaba muy famoso ahí, pero sale la película y adivinen qué, ¡es un fracaso! La película es un fracaso. En Estados Unidos jala muy bien, como la primera semana, pero en realidad se poncha, ¿no? La película. Y se queda como una película más en el momento en el que se estrena. Pero cuando la película pasa a formato DVD y se empieza como a distribuir en ese formato, empieza a hacer un montón de ruido. O sea, esto es un fenómeno que ya no vamos a hablar ahorita, pero empieza a distribuirse en DVD y se convierte en lo que hoy llamaríamos muy a la ligera, una película de culto, ¿no? Entonces se vuelve una película de culto y aunque en el estreno en el cine no jala, tiempo después, con la distribución en DVD, empieza a volverse más famoso. Y empieza, crece por la película. La película se vuelve muy famosa. Se vuelve tan famosa que entonces la gente empieza a decir, ¿y quién escribió esta historia, no? Y de pronto, por la película, el libro se vuelve una sensación editorial. Ahí sí, ya, boom, ¿no? Y Chuck Palahniuk se vuelve ultra mega famoso. Se vuelve, al rato ya todas las editoriales lo están buscando. Le empiezan a llegar premios, ¿no? Le empiezan a llegar recomendaciones, más adaptaciones a sus historias. Y esto se vuelve una sensación. Y Chuck Palahniuk se vuelve una estrella de la literatura gringa. Y ahora hasta da clases en Harvard y todo. Es como de... esa es la historia. Pero lo que tiene es que, aunque pues sufrió a la fama, él mantiene pues esta idea, ¿no? De escribir pues entre la sordidez, la reflexión, un poco el nihilismo, el escándalo, el cuerpo, la violencia, el sexo, las adicciones, todo ahí, ¿no? Y manteniendo estos personajes que son siempre como marginales, no necesariamente por cuestión económica, sino como esa gente que no cuadra en la sociedad. Dice Isaac, se aferró un poco. Sí, aplausos por él, ¿no? Y pues ya se empieza a conocer su obra. Y que sí tiene esta onda como medio anarquista y violenta.
y también muy cínica, ¿no? Podríamos decir, muy visceral y muy cínica, que pues le encanta. Y en particular entre el público masculino. Hay que decir que es un escritor que principalmente tiene seguidores como hombres, ¿no? También es cierto. Ahora, con todo este contexto, yo me imaginaba que iba a ser un tipo que me iba a parecer muy desagradable, la neta. Pero he estado escuchando y es como, no, es un tipo bastante interesante y es más ñoño que creepy. Pero eso lo hace más padre, porque es como Junji Ito, como alguien que platicas y parece que es un ñoño muy agradable y justo muy inteligente y muy simpático, pero pues escribe unas cosas bien súper oscuras, ¿no? Dice, ¿no ha sido funado? Pues sus libros sí han sido prohibidos y así, él no sé en particular, ¿no? Aunque pues ha salido con Joe Rogan. Entonces está en el Fifaverso. También está en el Fifaverso, hay que decir. Pero bueno, entonces estos son sus cuentos. Y ahora vamos a lo que leímos hoy. Resulta, no sé si Terartes dice Pancho, entonces no es Alpha Man. No, de hecho no es un Alpha Man. Es muy raro. Yo ya sé. Cuando tú lees sus libros te imaginas que seguiría como justo el Temach, pero él no, sus seguidores sí, pero él no necesariamente. Y yo no sé si Terartes, por ejemplo, sabía esto que voy a decir, pero o sea, más allá del Club de la Pelea, que es su libro más famoso, el cuento que leímos, traducido al español como Tripas, es el cuento más famoso de él, ¿no? O sea, es el cuento más famoso que tiene. Y hay como toda una leyenda en torno a él, ¿no? O sea, que ya se ha hecho... Es entre leyenda y marketing y un poco del juego, pero hay una historia de que en algún momento se hizo una lectura pública de este cuento y al leerlo, o sea, que hubo gente que se desmayó, ¿no? Que, o sea, un poco el mito, la leyenda en torno a este cuento es que la gente se desmaya cuando lo lee o cuando lo escucha. Y porque es un cuento muy escandaloso que curiosamente, o sea, dice Virus, neta, esa es la leyenda. Según él, de hecho, él cuenta, o sea, Chuck Palahniuk cuenta él personalmente que él leyó el cuento en una reunión y hubo desmayos. Y ahí según él explica por qué, que ahorita les hablaré un poco de cómo él explica, que yo digo que en él, que es puro marketing, pero ese es como el juego detrás de esto. El cuento, de hecho, se publicó en la revista Playboy, ¿no? La revista Playboy tenía, no sé, creo que ya no existe, bueno, en México ya no existe, en Estados Unidos creo que tampoco como revista, pero tenía una sección de literaria. Y este cuento salió en la revista Playboy. Y les digo, fue un hit, ¿no? Pero después, este cuento lo retomó y la unió a otro libro que funciona como novela. Y que debo decir que ya me quedé leyendo. Ya me clavé leyendo el libro, que es probablemente donde lo leyeron ustedes, porque fue el que compartimos. El libro que se llama Fantasmas, ¿no? Que es un libro muy interesante en su construcción también. Y también es como muy efectista, está muy pensado claramente para funcionar. Pero pues jala, ¿no? ¿Nani? ¿Nani? Sheldon, gracias por el Nani. El libro, que aquí voy a hablar rápido del libro. Todavía no lo acabo porque pues, está bien largo, pero ya me seguí. Pero el libro, y ahorita les va a hacer un poco más sentido, el libro se trata de un montón de gente súper rara, rarísima, que se unen a un taller de escritura. ¿Les suena? ¿Les suena? Organizado por un anciano misterioso y siniestro, que un poco como que suelta un mensaje que es como de: si quieres escribir tu obra, pero no puedes porque el mundo es terrible y no tienes tiempo, etc., únete a mí y vamos a hacer un retiro de 3 meses
donde tienen que escribir desde las fechas. Y un poco así empieza la historia con el narrador es uno de los participantes de este taller, que al parecer es como una historia de terror, porque pues este viejito, por lo que se entiende en el primer capítulo, en realidad los encierra en una casa y los mata de hambre y como que se vuelven todos medio locos mientras escriben sus historias sórdidas, ¿no? Y entonces el libro está interesante porque es un capítulo que te va contando lo que le pasa a este grupo, que son creo que 13 personas, ¿no? Todos con nombres raros y etcétera. Entonces lees la historia de lo que les está pasando en el taller, pero lees en formato de cuentos los cuentos que cada uno de estos personajes está escribiendo. Entonces tiene ese juego como metaficcional, ¿no? Entonces tú lees los cuentos que estos personajes están escribiendo en el taller literario del horror y la muerte, ¿no? Como los monos del señor Burns, básicamente, pero aún más violento. Y el cuento de Tripas es el cuento que abre el libro, ¿no? O sea, es el primer cuento escrito por uno de los personajes, que es un poco como la historia de su vida. Ahora, aquí es donde empieza la parte difícil, porque ¿de qué trata el cuento? Ay, Dios mío, no sé cómo, no sé por dónde empezar. Que además el cuento, les digo, tiene muchos efectos. Y todo y vayan viendo un poco cómo esto que les conté de la idea del cuerpo y está muy presente en toda la escritura, ¿no? Porque el cuento de plano empieza diciendo que este es un cuento que se tiene que leer casi sin respirar, ¿no? Como que tomes una bocanada de aire, como que aguantes la respiración, y la idea es que puedas leer el cuento hasta el final, y esto se entiende, pero hasta que te invite a hacer eso desde el principio, es parte de este juego y esta evocación de lo corpóreo, ¿no? O sea, no sé si les haya pasado, pero o hayan tenido esa sensación, no lo digo físicamente, tal vez en su imaginación, pero justo cuando te dice toma aire y lee, como que entras ahí, ¿no? Entras como en ese mood y te va llevando desde el cuerpo, desde la respiración, y luego entiendes por qué, ¿no? Luego entiendes por qué te pide que guardes la respiración. Pero cuando te hace esa invitación como de jala aire y lee el cuento, es parte de estos, es como de estos recursos y de este estilo minimalista que él aprendió en su taller de escritura. No, ya vamos a hacer lectura crítica y acá muy elegante. Ya ven, todo lo que les conté ahora va cobrando sentido, ¿no? Para que vean cómo el estilo está presente. Y luego la corporalidad lo lleva más a fondo, ¿no? Porque un poco, y aquí también les va otro dato súper random. Bueno, voy a tratar de contar el cuento sin que nos baneen. Entonces, disculpen, va a sonar muy raro. Voy a tener que decir cosas como estas tonterías como la morición, pero trataremos de que no nos banen. Y pues le preguntaron después a Chuck Palahniuk, oiga, ¿y usted de dónde sacó esto? Y el vato dice que también no sé si sea publicidad gringo marketing, pero el cuento tiene 3 historias. Y según el vato, según Palahniuk, las 3 historias son historias reales. Las 2 primeras que le pasaron a amigos personales suyos. Y la tercera, que es como la parte más impactante, que la conoció porque dice que cuando estaba investigando que estaba investigando para otro libro, fue a un grupo como de, sí, creo que era como de adictos al sexo, como un grupo de ayuda, y que había un vato que era como extremadamente delgado y chiquito, ¿no? Y le preguntó que por qué era delgado, y le dijo que había tenido un accidente, y el accidente es lo que cuenta en el cuento. Entonces,
Voy a intentar de contar a grandes rasgos de qué va. Así digo, ay Dios mío. No sé cómo voy a hacer esto. Ok. El narrador habla un poco oh, en este mundo hay prácticas curiosas y algunas muy locochonas cuando se trata de la autosatisfacción. O sea, además, la palabra del día es onanismo. Pero bueno, es como de distintas prácticas. Es que no me gusta decir porque me siento como señora de la tele, ¿no? O sea, cuando digo estos como eufemismos y no estoy diciendo lo que en una conversación normal diría directamente. Twitch. Pero entonces habla como de dos conocidos que tuvieron como experiencias en el maravilloso y amplio mundo de la autosatisfacción. Y por ejemplo, entonces empieza a hablar pues de que a veces como en la persecución pues de estos deseos que son como, o sea, él lo plantea así, ¿no? Como incontrolables y que para algunas personas, entonces yo conozco a estas personas que le han pasado. Entonces, cuento número 1, que es el leve, el cuento leve. Dice Gabriel, ni modo, tocó usar eufemismos, perdimos la batalla por el internet. El primero habla de un vato que quiere... es más, voy a usar el término en inglés y ustedes lo investigan. Que quiere practicar una práctica que se llama pegging. Si no saben qué es el pegging, vayan a internet y averigüenlo. Pero entonces habla de cómo lo va a intentar con una zanahoria, ¿no? Como que está buscando y es con una zanahoria. Y un poco toda la anécdota. Y aquí hay algo curioso porque no sé qué a ustedes les parezca. Ahorita leeré sus opiniones. No sé ustedes qué piensen. Pero Chuck Palahniuk habla que el inicio de la historia es deliberadamente cómico. O sea, la intención de Chuck Palahniuk con la primera historia literalmente es que nos riamos. No sé ustedes, pero yo no me reí nada. O sea, no sé, tal vez no comparto el humor de Portland, Oregon. Pero a mí no me pareció así como nada chistosa. Chuck Palahniuk dice que es como de para morirse de risa, jajaja. Dice Javier, ahí se le salió lo FIFA. Sheldon dice que sí da risa. El zapato dice que sí. Dice, se supone que era gracioso. Exacto, no, es que yo debo decir que el efecto como minimalista de los talleres de Palahniuk, la verdad, sí es eficiente porque a mí sí me genera esta cuestión del body horror que hace como que nada más me esté así como retorciendo todo el tiempo de lo que estoy leyendo. No sé ustedes. Dice Gustavo, a mí se me salió la tía panista. Dice, maestro, es un American Pie. Ándale, pero ahora piénsalo con una zanahoria. Un poco la parte que dice Chuck Palahniuk que él tomó de un compañero suyo es que, bueno, un amigo le dijo que eso le pasó a él, pero la parte como que para él es chistosa, y ahí sí entiendo un poco la gracia, es que cuando el personaje del que están hablando quiere experimentar con la zanahoria, va a comprar a la tienda zanahoria y un bote de vaselina, pero le da pena, ¿no? Comprar eso, y pues qué va a pensar la cajera, y entonces no solamente compra eso, sino que compra todos los ingredientes para hacer pastel de zanahoria y vaselina, ¿no? O sea, eso es como el chiste. Pues la historia va pues de este cuate que pues está y experimenta con la zanahoria y todo, pero una de esas lo llaman a cenar y deja la zanahoria en su cuarto, y cuando regresa ya no, o sea, como que se distrae, como que su mamá se lleva la ropa sucia de su cuarto y no vuelve a encontrar la zanahoria, ¿no?
Y un poco es como la angustia de... What the fuck, ¿dónde quedó la zanahoria? Y el temor, y el temor de que pues su mamá lo vio, ¿no? O sea, su mamá la encontró, o sea, no hay manera. Ara, dice Aparicho, no hay manera de que no lo encontrara, ¿no? Y entonces un poco, dice Javier, las zanahorias del One Piece, exacto, que eso está muy interesante en esta parte de la historia, ¿no? Que de hecho yo sé, o sea, mi parte de tía panista si hubiera quedado satisfecho si eso hubiera sido toda la historia, pero no con Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk no te va a dejar con la historia suavecita. Porque lo que está interesante ahí es que plantea, pues que el fantasma de la zanahoria pues lo acosará por siempre, ¿no? Porque resulta que su familia nunca le dijeron nada, como que todos callaron, pero que este vato creció, ya han pasado los años, que ya está casado, pero que cada vez que se junta con su familia siente que en cualquier momento eso puede salir a la luz. Y entonces vive con esa incertidumbre, ¿no? Entonces es como de, ok. Pásale, Leiro Luis, claro, estamos tratando de contar de qué va el cuento sin contar de qué va el cuento. Entonces, esa es como la primera historia y el narrador te dice, oh, sí, eso le pasó. Miren, el 64% de ustedes dice que no le dio risa, el 36% sí. Ok. Pero después, el narrador habla de otra anécdota, ¿no? Que está más hardcore, ¿no? Ahí le vamos subiendo también a la parte del cuerpo, ¿no? O sea, el primero un poco funciona más en la cuestión psicológica. Y el segundo ya tiene, porque habla de un otro amigo que conoce, que tiene un hermano que es soldado, ¿no? Y que es el más FIFA del mundo. Y entonces, que a este amigo, su hermano, que viaja por el mundo, le manda cartas contándole, y aquí eufemismo time otra vez, como las diversas técnicas onanísticas que descubre en el mundo, ¿no? Que porque es un soldado que viaja por el mundo, en un mundo de soldados FIFAs, y las cuestiones onanísticas son a la orden del día. Y le habla a su hermano de un método árabe, ¿no? Que consiste en realizar estos ritos onanísticos insertando unas varillas muy delgadas, donde ustedes se pueden imaginar. Y le dice al hermano como que es lo mejor que puede hacer y que es lo máximo. Somos hombres. Y cuenta en la nariz, exacto, Paricho, en la nariz te introduces una vara delgada. Y que es de metal. Pero entonces como que el chavillo quiere experimentarlo. Pero no tiene el instrumento adecuado, no tiene la varilla. Y entonces lo que él habla es que hace como esta varilla, pero con una vela, ¿no? Con cera de una vela. Y practica este ritual árabe. Pero resulta que cuando quiere sacar la vara no sale, sino que la vara se absorbe, ¿no? Dice Sheldon, diablos, ya me dio escalofríos otra. ¡Da escalofríos! ¡Ya sé! Dice Lekman, la neta esa parte sí me sacó bien cañón de onda. Sí, y es como una cuestión como médica, ¿no? Porque como que su cuerpo absorbe la cera y pues termina yendo al hospital envenenado y terrible. Y curiosamente, bueno, no, o sea, un poco más, no curiosamente, como este otro lado de la historia, más bien habla de que pues, llevan al niño al hospital, lo revisan y ven que tiene la vela adentro, y entonces pues no le queda otra pues más que confesar qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y aquí
el giro es distinto, ¿no? Porque en la primera parte del cuento, un poco el efecto es porque es la zanahoria fantasma, ¿no? Que nadie vio, nadie habló de ella y es como una presencia silenciosa. Y en cambio el otro, todo se revela y los padres del joven, del personaje, pagan la operación con su dinero, con el ahorro para su universidad, ¿no? Entonces explica que, pues que a este vato, por practicar el placer personal, se le arruinó la vida, ¿no? Porque literalmente se queda sin universidad, todo se fastidia su vida, ¿no? Y ahí dice cómo a partir de entonces se volvió un fracasado, ¿no? Un fracasado por esta cuestión y se acaba como su vida. Y entonces el narrador que nos está contando esto dice, y a mí un poco me pasó un poco de esto, un poco de aquello, y entramos a la parte como más hardcore de la historia. ¿Alguien quiere decir algo? Así como, grupo presente. ¿Alguien quiere decir algo? Dice Dormestido, me parece interesante el tono de descubrimiento. Pues es que además el cuento tiene eso, porque te está contando unas cosas bien hardcore, pero sí está en un tono como justo de autodescubrimiento, ¿no? Y de juventud, y como... ahí, y el narrador es el que habla que justo que él, amante de las prácticas onanísticas, pues ha desarrollado como distintas técnicas, ¿no? Y que su técnica favorita, ay, es que todo es tan retorcido, se llama recolectar perlas. Ay, no, ya no puedo contar esto al aire. No puedo, nos van a banear. No sé cómo hacer esto. No sé cómo hacer esto en el aniversario de nuestro podcast. Digo, de nuestro stream además. Solo déjenlo en el lenguaje técnico. Creo que lo hemos hecho muy bien. Espero que Twitch no me haya mandado algo así como... Pues entonces este cuate habla como que él ha desarrollado sus técnicas. Su favorita es esta que llama recolectar perlas. Porque ha descubierto una combinación un poco entre las experiencias de sus otros dos amigos. El caso es que el vato descubre que hay un particular placer especial si haces estas actividades en el fondo de la piscina cuando no estás respirando. ¿Nani? ¿Nani? Exacto, onanismo submarino, como dice Kat, es el onanismo submarino. Si lo practica bajo el agua es especial porque además al no respirar es como esta otra práctica, como lo que le pasó a David Carradine. Si no saben qué le pasó a David Carradine, cómo murió David Carradine, googleenlo, no les voy a contar. Pero la idea es como hacer un David Carradine bajo el agua, ¿no? Pero además, el vato descubre que si mientras hace un David Carradine submarino y se acerca a la bomba de succión del agua y se inclina y se pone por su parte posterior en la bomba de succión del agua, pues su experiencia es así casi como sublime. Y entonces le llama pescar perlas porque porque además también todo eso, digamos que es como, yo me lo imaginé, o sea, estos personajes como Morty, de Rick and Morty, como en esa onda. Lo hace mientras está su familia ahí también, usando la alberca, y él se sumerge y hace todo eso. Y entonces cuando termina y tiene que salir, tiene que recoger las perlas para que no se den cuenta. ¿Entienden? O sea, ¿entienden? Y sí, porque además, mientras él está haciendo esto, ahí está la familia, ¿no? Nadando en la alberca.
Y hay una cosa muy oscura ahí ya. O sea, el último. Ese es como de ya, déjame en paz, cuento. Es como cuento, no, ya, no me lleves tan bien ahí. Y entonces, pues la anécdota que cuenta este personaje es de la última vez que lo hizo, porque lo hizo cuando no había nadie en su casa. Y la verdad es que no sé cómo contar esta parte. Es que siento que si cuento esta parte, le quito hasta la gracia a contarlo, ¿no? Como que cree construido la expectativa. Y aquí hay otra cuestión técnica muy, muy, muy interesante como de Chuck Palahniuk. Porque estaba escuchando una entrevista con él y Chuck Palahniuk dice que para él como para tener un buen efecto y una buena empatía con el lector, la idea, lo que a él le gusta hacer es que el lector se dé cuenta de lo que está pasando en sus cuentos antes de que los personajes se den cuenta. Porque él dice que eso hace sentir inteligente al lector y le da como una particular como emoción, como adrenalina verse como adelantarse a la historia y decir, yo soy más listo, yo ya sé qué está pasando. Entonces, el cuento habla de cómo este personaje entra, está haciendo esta cosa bajo la alberca, termina y cuando va a salir, no puede, ¿no? O sea, dice el zapato, híjoles, entonces ustedes también desde la succión ya sabían. Exacto, nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Nosotros ya sabemos un poco lo que va a pasar. Y solo estamos esperando el cómo o el inminente tragedia, ¿no? Pero lo interesante es que como todo lo cuenta desde primera persona, el narrador, habla que cuando quiere salir, no puede. Porque como que algo lo atora. Y no entiende qué está pasando. Y luego voltea. Y él ve lo que cree es una serpiente. Su primera idea es que hay como una serpiente que lo tiene agarrado. Y empieza él a pensar como, ¿qué es esto? ¿Por qué me está agarrando una serpiente? Y sigue tratando de salir y jalonear a la serpiente y no puede despegarse de ella. Y entonces uno empieza como de... Ese no es el inspector de billeteras, ¿no? Y entonces, poco a poco, va como entendiendo, porque además empieza a ver que flota, lo que está flotando a su alrededor, empieza a ver como la comida que se acaba de comer, ¿no? Justo, unas vitaminas que se comió, las ve flotando. Y entonces nos damos cuenta, y él se da cuenta, aunque nosotros lo anticipamos un poco antes, pues que la bomba de succión le succionó las tripas. Así es, y es el momento escatológico, gore, aterrador de la historia, ¿no? Y entonces se convierte como en un doble juego de horror por un lado, de body horror. Porque además, o sea, su intestino está atorado en la bomba. Él trata de salir y no puede, se está asfixiando porque está bajo el agua. Y al mismo tiempo, la vergüenza de que lo encuentren así. Dormestido, dice, ¿algún médico que explique si eso es posible? Yo también me quedé pensando, según Chuck Palahniuk sí es posible, y 100 maneras de morir también es posible, pero no sé si hay un doctor en la sala que nos pueda decir si es posible, algo así. Pero también es la vergüenza, ¿no? Es como... La vergüenza de ser encontrado en esta situación. Se arroba Adrián Verdines. Y eso pasa. Y al final sí logra liberarse.
Y pues esto, o sea, ya ahí, ese es el momento del impacto, ¿no? Ese es el momento del impacto mayor. Y un poco, al final sí logra salvarse, ¿no? Pero pues queda como con el, o sea, como ese prolapso. Lo llevan al hospital, etcétera. Y un poco lo que cuenta es que le recortan el intestino hasta el grado de que pues, le queda un intestino chiquitito. Es que, ¿sabes? Es que uno se marea solo de pensarlo. Y entonces, pues, ya a partir de entonces, pues ya como que no puede digerir. Y entonces por eso es súper flaco, como que ya no crece, ¿no? Entonces como que médicamente queda... Exacto, y al final, no lo voy a decir en voz alta. Esto no lo voy a decir en voz alta. Pero, y al final pasa lo que dice Gustavo en el chat que pueden ver en pantalla. Lo cual eso no es posible. Eso no es posible en la vida real. Pero es como un mito que también siempre existió. Pero es como de, ya, Chuck Palahniuk, por favor, suéltame. Suéltame, por favor. Ya no más. Ya no más, por favor. Y esa es como la trágica historia. Y pues sí, este personaje. Y además también habla de que nunca se vuelve a hablar, ¿no? O sea, sus padres pues ya lo curan y todo. Y nunca nadie vuelve a mencionarlo. Y su familia como que se desintegra por el horror de ese secreto, ¿no? ¡Wow! Dice Cadence, ¡wow! Logró contarlo. ¡Wow! ¡Wow! Que no nos baneen. ¿Cuándo me entero si me banearon? ¿Me llega una notificación? Ahora, gracias por la fanfarria. Dice Dormestido, ¿me verán muy raro si me pareció muy leve todo esto? No, porque ahí va la otra parte. Y ahorita pues quiero leer sus opiniones, ¿no? Quiero leer sus opiniones. Pero el hechicero ni se inmuta. Es una buena opción para sonido ahorita. Pues chequen la cuenta en Twitter a ver si no nos banean. Pero... entonces, ¿la anécdota es fuerte o no fuerte? Eso se puede discutir, por supuesto. Pero lo que hay que decir es que aquí es donde... empezó un comercial. ¿En qué momento? Bueno, debo decir que como me ha ocurrido con este club de lectura, que eso está bien. O sea, eso es lo maravilloso de los clubs de lecturas, ¿no? Que nos dan tiempo a reflexionar de una manera particular de las lecturas. Porque no nada más fue leerlo y la primera impresión, sino le he estado dando vueltas y he estado pensando como qué pienso de él. Y al principio me pareció too much. No en el sentido de señora panista, o sea, no desde el escándalo. Más bien me pareció too much del efectismo, ¿no? Como diciendo, Chuck Palahniuk, ¿era necesario? O sea, como que sentí que el cuento estaba muy hecho para, justo, como para que digas, ¡oh, Dios mío! Y te desmayes, ¿no? O sea, por un momento sí sentía como, exacto, como muy edgy, ¿no? Como de lo que quiero es impresionar, lo que quiero es llevar esto al extremo. Y me pareció, en ese momento como en el primer momento de lectura, me pareció bastante facilón, ¿no? O sea, como de lo que quiere este vato es escandalizar. Y ya. Pero luego un poco pensando, es como de... O sea, sí puede ser simplemente esa el propósito de la lectura, escandalizar. Pero la neta es que lo hace muy bien, ¿no? Y aquí es a lo que iba. Más allá de las anécdotas que cuentan, lo que tiene en particular es
que el estilo de Palahniuk es muy eficiente para esto, ¿no? La manera en que lo cuenta, como en estas frases tan contundentes, con algo de... con mucho carisma y con sentido del humor, ¿no? Y sí logra que de alguna manera te contagies de lo que está ocurriendo. Y llega un punto que sientes una empatía muy fuerte por los personajes, ¿no? Aunque la mayor tiempo de esa emoción, o al menos en particular para mí, fue como una especie de angustia entre pena ajena y angustia, ¿no? Como ansiedad. Y dije, ok, Chuck Palahniuk, te la voy a conceder porque lo logras. O sea, sí logras con tus frases, con el ritmo, con estos recursos, ¿no? Con estos recursos estilísticos del cuerpo, de la sugerencia, del anticiparse. Y puedes diseccionar el cuento muy bien y darte cuenta, claro, todo lo que está puesto en el cuento y la manera en cómo está puesto es para detonar esa reacción, esa aversión por la historia, pero al mismo tiempo como lástima y ternura por estos personajes. Y justo a eso me refiero, que Palahniuk es muy aplicado. No hay nada que esté fuera de su plan en este cuento. Cada parte va construyendo la pirámide poco a poco para que al final tengamos ese como espanto y como ese giro y que sea ese efecto incluso de rechazo, ¿no? Y te diste cuenta cómo caes en el juego de él. O sea, eso lo hace muy buen escritor. O sea, lo hace muy buen escritor porque sugiriendo, expresando, describiendo, acercándote poco a poco al narrador a través de las historias de sus amigos. Y exacto, Terartes. Y todavía cierra con el yo todavía no puedo respirar. Y entonces cuando entiendes por qué el cuento empieza como empieza. Y es como de, este cuento está muy bien armado, ¿no? O sea, sí es edgy. Sí es muy edgy. Pero está muy bien construido. El surcido de ese cuento. Sí, o sea, y ya entiendes por qué es el más famoso de él, ¿no? O sea, sí es como una masterclass en cuanto a la narrativa Palahniuk, ¿no? O sea, eso es lo que la hace. Efectiva, propositiva, desafiante, escandalosa, visceral, escatológica, pero lo construye todo, sabe cómo llevarte a ese momento de horror abyecto al final, ¿no? Y ahí es cuando dije, ok, y la neta es que he seguido leyendo el libro y he seguido leyendo las cochinadas de Palahniuk. Y si es facilón, tal vez. O sea, entiendo también por qué tiene tanto efecto entre los jóvenes FIFAs. Pero pues el vato lo hace muy bien. Y además, creo que en algunos puntos sí toca temas más profundos, pero en torno a este universo escandaloso. Y eso es lo que yo diría de Tripas. Pero ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Quién quiere empezar? ¿El Doc será FIFA? No sé, tal vez si pierdo. A ver, Gustavo y Big Roses. Ah, sí, es cierto, Terartes primero. Antes de leer, ¿por qué Terartes? ¿Por qué? ¿Por qué Terartes? No te voy a leer a ti todavía. Terartes quiere ir al último. Estoy de acuerdo. O al final se revelará por qué. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Terartes? ¿Por qué no hiciste esto? Ay, discúlpenme, tengo mucho sueño. No sé qué tanto puedo aguantar más, pero... es que mi razón está en la narrativa.
¿En la narrativa del cuento o en lo que escribiste? Mejor al final. Ok, entonces al final. Dice, lo que pasa es que te... ¿Y si Terartes odia el consultorio? Si en realidad Terartes nos odia y odia que el Dr. Dulcamara existe en Twitch y ha hecho esto para destruirnos. Me duele que desconfíe, dice Corazón. It's a trap. A ver. Gustavo nos dice: hola, buenas noches. Tal vez edite lo que lea, Así que discúlpenme si no es exactamente lo que ustedes escribieron, pensando como no meternos en muchos problemas. Dice: hola, buenas noches. No sé qué decir, tengo más preguntas que comentarios. Primero, ¿existe gente así? Y si sí, ¿por qué? No entiendo, jaja. Segundo, ¿cuáles son las zanahorias invisibles que hay en sus círculos sociales? ¡Wow! En mi caso hay dos muy turbias, pero no tanto. Ya, muchas preguntas, perdón. En conclusión, no sé si me gustó. No me desagradó. Y quiero leer más de él, jaja. Repensando el cuento metido en el tráfico, ¿el cuento es la experiencia que me dio? ¿O porque sí me atrapó a cada momento, me ruborizaba como señora religiosa, al final sí me gustó? Tiene ese asunto, ¿no? Justo tiene ese asunto. Que te ruboriza, te escandaliza como señora panista. Al principio no te gusta, o a mí me pasó también, pero luego vas pensando y entiendes como el efecto, como el espíritu que hay detrás del cuento, y es muy efectivo. A ver, Big Ro y sí, y no vamos a hablar de eso, pero esa pregunta, ¿cuáles son las zanahorias fantasmas de la familia? Es una manera interesante, muy foqueriana de decirlo. ¿Cuál es la zanahoria fantasma de esta familia? A ver, voy a leer la historia de Big Roses. ¿Qué dice? Esto lo dice Big Roses. Era mi época de preparatoria, una etapa en la que pasaba gran parte de mi tiempo sumergido en lecturas y buscando contenido relacionado con el terror. Gracias por el follow, Lucas, bienvenido. Ya que en ese momento los creepypastas se encontraban en auge. Ay, disculpa, Big Roses, es que está súper chiquito y yo que estoy medio ciego, apenas si lo puedo leer y no encuentro cómo hacerlo más grande. Ay, no, hasta me duelen los ojos. Es que como que hay un contraste muy raro, pero a ver. Me voy a acercar mucho a la pantalla. Disculpen, me van a ver así como viejita con lentes. La primera vez que me adentré en su... no. Fue en uno de esos días que me topé con un cuento que era el título diferente, quizás Respira o El juego de las perlas. No tenía plena conciencia de que ya lo había leído antes, pero mientras avanzaba en la lectura, recuerdo que me comenzaron a aflorar y reconocí que hablábamos de tripas, de Chuck Palahniuk. La primera vez que me adentré en su lectura, seguí el consejo de las primeras líneas y contuve la respiración. Creo que logré aguantar hasta el final de la parte del método árabe. Leer este cuento genera una presión creciente por llegar al final. Se siente de alguna manera que el narrador describe, al menos en la parte que aborda el ahogamiento. Exacto, es que... Pues aquí lo pone Big Roses, es claustrofóbico, les digo, es muy corpóreo. En ese sentido el cuento cumple, ¿no? En lo personal no lo encontré excesivamente perturbador porque ya había tenido cierto contacto con temas similares y de algún modo me había vuelto insensible. Tal vez también influyó el hecho de que se trataba de una lectura y no una representación audiovisual. No obstante, admito que si alguna vez una adaptación visual de esta obra, es probable que la experiencia me resulte más desagradable. Vean el capítulo de 1000 maneras de morir. Ahora, en cuanto al cuento en sí, agradezco el hecho de que a pesar de haberlo leído, en ningún momento sentí el impulso de experimentar alguna de estas prácticas. Es cierto que durante la adolescencia la curiosidad y la experimentación se van incentivadas. Sin embargo, soy plenamente consciente de que intentar algo así llevaba a un extremo innecesario en mi vida. La exploración de nuestros gustos y preferencias es sin duda fundamental para conocernos mejor, especialmente en esas etapas tempranas de la vida. Sin embargo, hay una gran diferencia entre conocer algo a través de la lectura o la observación y llegar al punto de querer experimentarlo en carne propia. Por las consecuencias, aquí es donde
trazar la línea se vuelve especial. Pensar en encontrarme en un predicamento similar a los descritos en Triplas representa uno de mis miedos más profundos y tangibles. Si el objetivo de Palahniuk era sembrar ese tipo de temor, debo admitir que lo logró con creces. El horror que evoca va más allá de lo sobrenatural, es un miedo visceral. Exacto. Dice, la última parte del cuento es la más pesada para mí. El temor de ahogarte es algo que compartimos. Sin embargo, si a eso se le añade la posibilidad de sufrir un destripamiento, como el que se ve en la narración, es muy perturbador. Tras leer esa sección, confieso que perdí cualquier deseo de entrar a una alberca por un tiempo. Me parece casi inverosímil que el protagonista de la última anécdota haya logrado sobrevivir. Es particularmente la frase respira porque yo aún no puedo, me dejó con una sensación inquietante. Esa línea me hace dudar si todo lo que se cuenta ocurre mientras el personaje está ahogando. Que también hay un juego, ¿no? Desde qué punto narra. Sabemos que es después, pero a veces se combina con el narrador. La obra parece dejar abierta la posibilidad de que incluso en sus instantes finales el personaje se ve atormentado por el remordimiento y la angustia de lo que otros pensarían de él. Exacto, porque la vergüenza también es un tema. Anga, muchas gracias. Sí, eres muy buen orador, Doc. Ni me digas, Anga, a ver si podemos continuar. Si bien el cuento está claramente enmarcado dentro de la ficción, no puedo evitar preguntarme si algo así ha ocurrido. Pues Chuck Palahniuk dice que sí pasó, que a él se lo contaron. Aunque si efectivamente existe evidencia de que algo sucedió fuera de las playas de esta obra, prefiero no saberlo. A veces la ficción de lo suficiente perturbadora por sí sola, sin necesidad de darle sustento en la realidad. Estoy de acuerdo. Son cosas que yo no quería saber, pero ahora gracias a Terartes todos lo sabemos. Ok, ¿quién quiere? Pero está bien, sí, y justo lo que dice Big Roses es muy interesante porque es muy visceral y muy gore, pero al final la vergüenza social es hasta más fuerte, ¿no les parece? O sea, ahí eso es lo que dispara lo inquietante. Dice Sheldon. El cuento sí me hizo sentirme sucio. No sé por qué despertó en mí esa sensación, pero no hay nada como jugar con un rato Animal Crossing que no te lo quite. La primera historia me sonó muchas de esas vivencias adolescentes que uno tiene cuando despierta el líbido. La imaginación vuela y escuchas cada tontería de tus compañeros de secundaria que es cool hacer cuando te la... Bueno, no sé si voy a decir esto porque es muy españolete, pero cuando hacías esas cosas. El primer chico se la vio fácil, un salto en el tiempo que nadie comentará y vivirá tranquilo. La segunda historia sí me traumó. No fue buena idea leerlo en el camión de regreso a casa. Que es una pregunta, ¿cuántos lo leyeron en transporte público? Y también sientes hasta como un poco de rubor, ¿no? Como de una vergüenza distinta. Mi imaginación voló, la imagen que generó mi cerebro hizo que lo sintiera también desde la boca del estómago hasta la retaguardia. Sudar frío que quería parar de leer y no pude. Esa sensación de intriga de qué le pasó al pobre tipo hizo que replantara tener hijos para que no cometan estupideces. La tercera historia lo hizo más pasable, como que ya lo había visto. Destino final 4. Dice, pero la vergüenza de salir medio desnudo y con las tripas saliendo se me hizo muy gracioso. Y la parte donde la hermana al final, por mi parte ahí tuvo que terminar el cuerdo. Carcajada que saquen en el camión. En conclusión, me agradó el cuento. Fue algo cool para recordar la estupidez de la secundaria. Después de explotar sensaciones nada agradables y reír. No pude aguantar la respiración. ¿Ustedes sí? Es que es eso. La respiración es un recurso muy fuerte ahí, ¿no? Y estoy de acuerdo. O sea, ¿cuántos lo leyeron en público? Y si eso genera otro tipo de sensación, ¿no? O sea, también hay vergüenza. Un poco hasta de ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué? ¿No estaba yo en un club de lectura para intelectuales? Y yo también creo en la cuestión como corpórea, visceral. Coincido. Creo que la que también me generó más malestar fue la segunda, más que la tercera. ¿Quién quiere que lea su... Dice Gustavo, yo lo leí en la combi, creo que la señora de al lado se fijaba cada cierto tiempo en mi celular. Ha de haber dicho, ¡este jovencito! Wolf.
Ok, va Wolf. Eres Daniel, ¿verdad, Wolf? Sí. Es otra tarea que me mandan. Va Wolf. Un Classroom y ya ponemos actividades y todo. Dice Wolf. La elección que tuvimos para esta sesión en cierto momento me llenó de una sensación de repugnancia. Creo que es más que obvio que el autor busca transmitir e intrigarte con las historias de estos amigos en busca de formas de autoexploración, con sus cuerpos creando shock con las consecuencias que tuvieron al no pensar en posibles daños. Mientras va llevándolos a los lectores de la mano entre el morbo, la conmoción y el asco. Las acciones de los tres protagonistas son algo que es muy propio de la edad que tienen. En cierto modo, todo eso me recordó a esos momentos de adolescencia en donde escuchas muchas creencias, mitos y dichos sobre las prácticas onanistas que escuchas de amigos, compañeros y familiares. Yo creo que todos tuvimos en nuestros años jóvenes alguien que llegara a mencionar algún tipo de práctica para darse unas buenas así puñaladas, y esta lectura les hizo recordar esas palabras que algunas veces les dijeron. Tal vez puedan recordar alguna zanahoria fantasma. En mi caso recordé por qué hay familiares de los que no aceptaría comer bistec en sus casas. Recordemos que experimentar no es malo mientras sea algo que no te haga daño a largo o corto plazo, y por el amor a todo lo sagrado no usen alimentos. Sagrado no usen alimentos. Sí, y de hecho, aquí otro datito. Justo también en una entrevista escuché a Chuck Palahniuk decir que para él las mejores anécdotas son las anécdotas con las que todos pueden relacionarse. Y no necesariamente porque te haya pasado, pero un poco lo que dice Wolf en su comentario es eso como de todos tuvimos un amigo cuando íbamos en la prepa o en la secundaria que contaba que le había pasado algo así, ¿no? Es parte como de ese lore de la adolescencia, ¿no? Y de la pubertad. Y lo que dice Chuck Palahniuk es que cuando encuentras una historia donde no una ni dos, sino muchísimas personas puedan decir yo escuché algo similar, eso me pasó a mí, eso le pasó a alguien que yo conozco, hace como que le da a la historia ese efecto como de comunidad, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Dice Dormestido. Yo decía arriba que cualquiera de los cuentos podría estar en una conversación de una película de Tarantino. Estoy de acuerdo. Oso dice, a mí me gusta que Chuck no nos suelta y todavía nos cuenta cómo sus papás lidieron con eso, cómo tuvieron que llevar a alguien para destapar la piscina y el propio chico, sí, no, es que continúa con la vergüenza. O sea, el escarnio ya no solamente es la cuestión física, hay un escarnio psicológico. NVDR dice, a mí me divirtió justo ese uso de las zanahorias como McGuffin, jaja. Sí parecía que hay relación entre Tarantino y Chuck. Sí tienen el mismo estilito. A ver, sigue Kat. ¿Qué dice? A ver si también empieza con me repugna todo. Usted me repugna, el consultorio me repugna. Tripas, dice, el cuento fue interesante y me gustó, pese a que se le puede criticar que está gore y escatológico. Ciertamente no me había imaginado tantas prácticas, me cuesta entender por completo por qué las llevan a cabo los jóvenes del relato. Me parecen imprudentes sin importar los llenos de hormonas que puedan estar. Como mamá me pone a pensar en la importancia de la educación para los adolescentes. En general no me pareció tan incómodo de leer porque he leído previamente al Marqués de Sade y pues por mi trabajo he visto muchas cosas gore. Desde los primeros videos del Estado Islámico hasta los del crimen organizado. Creo que me he desensibilizado. Incluso la escena de la zanahoria me recordó una parte de la película del Imperio de los Sentidos. Sí. Creo que el cuento tiene una forma muy cruda de abordar el concepto de petit mort, pero llevado a la enésima potencia. El protagonista de la alberca me hizo sentir mucha lástima. Es que sientes lástima. Al final, por los tres sientes lástima. Esa es la emoción que te evoca, lástima. Creo que por un tiempo tengo asco de ir a una alberca. Y la verdad sí voy a leer todo el libro. Creo que cada uno juzga desde su perspectiva.
Por eso lo que yo me llevo del cuento es la reflexión de aclararle a mi hijo que prefiero 1000 veces una escena como la de American Pie que una estilo maneras de morir y explicarle que lo haya hecho, que lo pueda cuidar su persona y su salud. Muchas gracias, Cato. Sheldon se sigue muriendo de risa. Sheldon, ese maldito perro. No, yo tampoco estoy muy seguro, Javier Charles. La verdad, si me preguntas, a mí eso me suena a fantasía. Pero ¿qué más puedo? Es como, está muy raro todo. Elekman, ¿quieres que lea la tuya? Ah, ¿estamos en pausa? Bueno, cuéntame, Di. Una disculpa. ¿Lo leyó en inglés? Lo leí en español. Dormestido lo leí en español. Y luego ya he estado leyendo algunos fragmentos en inglés. Mastro dice, también creo que habla un poco de cómo se censura todo este tipo de actos porque las historias parecen iniciar de aventuras de lo... Sí, claramente. También todo esto ocurre en lo oscuro, en la clandestinidad, ¿no? O sea, tiene algo de oculto. Ese es el efecto también, lo oculto. Entonces, desde ahí parte. Tengo aquí el de Lekman, pero no está aquí, entonces no quisiera leerlo sin su autorización. Dice NVDR, también me quedé pensando que se dice que en la adolescencia formamos nuestro yo de la adultez y pues bueno, su autodescubrimiento solo es un poquito más visceral que el de otros. La cosa es que sentimos lástima por ellos, pues porque al final, pues sí se les arruinan las vidas, ¿no? De una u otra manera. Es triste, también si lo piensas es un cuento bastante triste. Entonces creo que no voy a leer el de Elekman porque les digo, preferiría que él me dijera que lo lea, si no está. No creo que está muy South Park, es que todo depende en qué tono lo leas, Uso. Pero esos son los que tengo y pues si no, vámonos con Terartes. Vamos a la historia de Terartes y va a tener que dar explicaciones. ¿Dónde está? Ok. Terartes, que fue el que recomendó este cuento, manda esto. Y chat, con esto vamos a tener que terminar un poquito antes porque estoy muy cansado y tengo que atender unas cuestiones urgentes. Entonces, la ruleta de los cuentos la vamos a hacer los próximos días. Pero, a ver. Dice Terartes. En defensa de mi elección, quería replicar un poco lo que Palahniuk intentó con este cuento, y es básicamente choquear y sacarnos de las lecturas latinoamericanas. Nada en contra de ellas, pero un poco de variedad no cae mal. Ahora, remembrando mi situación con el cuento, de adolescente me fascinó Fight Club, volviéndolo el centro de mi ser y malinterpretando como es de costumbre en la adolescencia. Busqué automáticamente el libro y recuerdo muy bien encontrarlo en la Gandhi de Bellas Artes. Lo devoré en cuestión de días y terminé amándolo. Esa forma sucia, fácil de captar y de escribir que tiene el libro me atrajo muchísimo, recordándome a José Agustín, así como su mensaje ácido y sin tapujos de un sistema consumista que te devora. Simplemente iba mucho con mi personalidad adolescente edgy. Me puse a investigar lo que pude sobre Palahniuk y junto con Dune, sus libros fueron mi primer acercamiento a la lectura en inglés, por lo que guardan un gran recuerdo. Dentro de estas lecturas me topé con Fantasmas Haunted, un libro que parodia los círculos creativos de Estados Unidos, juntando a un montón de gente mega extravagante que se siente en Jack London o Virginia Woolf. Obviamente todas sus personajes son una fachada y al puro estilo de Mary Shelley y compañía se encierran en un teatro. El libro salta entre la narración de lo que ocurre, los aspirantes escritores dentro del cuadro, cuentas que intentan describir la personalidad y un pequeño cuento escrito por ellos. Tripas está escrito por el que apodan Saint Godfrey y narra su propia experiencia y la de sus amigos. El cuento es mega chocante. Palahniuk lo sabía y promocionó su libro narrando muchas veces este cuento. Yo lo sabía y muchas veces se lo narré a mis amigos de la preparatoria y universidad únicamente para provocar shock. ¿Y si se sacaban de onda?
No tenía ni idea del impacto que ese cuento tuvo en mí hasta mucho tiempo después, y es que a pesar de lo contracultural morboso que es, a mí me proporcionó el interés para descubrir mis propios gustos. No sé a los demás, pero el tema de autocomplacencia es uno que nunca traté con absolutamente nadie, solo Dios, mi historial y yo sabemos que hemos visto. Pero definitivamente hasta este cuento no existe una cultura de límites y tolerancia, mucho menos educación. No quiero dar a entender que este cuento es un epítome de la educación tántrica, o en lo absoluto, este cuento es más cercano a 120 días de Sodoma que cualquier escrito de Foucault, pero recomiendo una lanza, pero rompiendo una lanza a favor de Palahniuk, hablar sobre las diferentes formas de pintar el techo, sin centrarse exclusivamente en el priaplo y abrirlo a las diversas formas que cada cultura ofrece, al menos para un adolescente edgy de mi edad, le da una sacudida al cerebro. O sea que eso también se puede, y lo chocante es que las prácticas no son malas, simplemente por el desconocimiento e ignorancia, terminan desde humillados hasta heridos. Y es que así son nuestras relaciones íntimas, pueden llegar desde lo más estimulante y hermoso que puede existir por un largo periodo, o destruir completamente vidas y arruinar personas. Al principio propuse el cuento únicamente como variante ante las lecturas que llevábamos, pero tras releerlo, acompañado de mi pareja y con todo el conocimiento que supuso, me doy cuenta de lo mucho que sembró este espantaseñoras cuento que es. Ay, pues sí, no, está interesante, Terartes. Tienes mucha, o sea, estoy de acuerdo, o sea, sí, y tiene efecto y hace pensar. No hay tarea, dice Javier Charles, contento. No, estuvo loco, jaja, sí, no. Y creo que fue un buen cuento. Y mira, y si no nos banean, todo estuvo muy bien, ¿no? Dice, el mejor justifica tu respuesta de la historia, dice Oso. Estoy de acuerdo. Terartes ha justificado. Salud por Terartes. Una fanfarria por Terartes. Fanfarria por Terartes. Muchas gracias, Kat. Fue bueno mientras duró. Pues amigos, lamento terminar tan abruptamente, pero urge que me vaya por ahora. Pero muchísimas gracias a todos por participar en el club de lectura. Hechicero ni se inmuta. ¿Qué les pareció? ¿Conocían este cuento? ¿Les dan ganas de leerlo? Cuéntenme en los comentarios. Los invito a darle like y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún nuevo adelanto. Y si quieren participar en futuros clubs de lectura, recuerden seguirme en Twitch, donde ocurren los en vivos, y también seguirme en Discord, donde compartimos toda la información. Les dejo los links en la descripción de este video. Espero que este cuento no los haya perturbado demasiado. Yo soy Andrés Salva, el Dr. Dulcamara, y los veo muy pronto para más literatura. Bye.